ser parte de Iglesia Gracia Abundante. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Gracia Abundante TV. No olvides activar la campana de notificaciones. En Facebook como Ministerio Gracia Abundante y en Instagram como Gracia Abundante Oficial. Nuestro mayor anhelo es llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Que Dios te bendiga. Por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, rodeándome bajo el precio de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos y el cielo y la tierra se unen en un verso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso Buenos días, damos gloria a Dios por este día tan especial que nos permite estar en familia para escuchar su santa palabra. Te invito a que tengas tu Biblia a mano, papel y lápiz, porque el Señor te quiere hablar hoy.
Así que presta mucha atención. Con ustedes, el pastor Luisi García. Que Dios les bendiga. Qué bendición poder verte nuevamente en esta maravillosa mañana de día domingo. Agradecido con Dios. Nuevas son sus misericordias, grande es su fidelidad. Y hoy estamos dispuestos para oír su palabra. Su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Es la única semilla que cuando entra y penetra el corazón del hombre, lo transforma. Hoy te invito a que estemos dispuestos, prestos, para que el Espíritu de Dios hable y transforme nuestro ser. Es el propósito de las buenas nuevas de salvación. Bienvenido a una predicación más de la serie ¿Y quién es este? Su segunda parte. Hemos alabado, exaltado al Señor y ahora con tu familia, con quien estés, seas de parte de la Iglesia Gracia Abundante o nos visitas por primera vez, que el Señor edifique tu vida. Nosotros solo somos barro, la gloria es de Él. Préstale atención a su palabra y a su Espíritu Santo. Te invito a que oremos. Padre Celestial, delante de ti estamos, Señor, en esta hora maravillosa, agradecido contigo, Señor, porque nos das el privilegio de tener un nuevo día más para gloria y honra de tu nombre. Señor, este es el día que tú has hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y gracias por permitirnos, Señor, estar juntos para recibir tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona que está viendo y escuchando esta predicación, a su familia. Padre, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo esté presto para lo que tu Espíritu Santo quiere hacer en su vida. De mi parte, me entrego en tus manos, me rindo. Solamente soy barro, Señor, la gloria es tuya. Sé tú, Espíritu Santo, por favor, el que hable a través de este barro en tus manos. Glorifícate, salva, liberta, transforma, afirma el corazón de tu iglesia. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén. Bien. Como indiqué anteriormente, bienvenido a la segunda parte del tema ¿Y quién es este? Cuando nosotros oímos que alguien dice ¿y quién es este? Es porque a veces no sabemos realmente quién es. O exclamamos ¿quién es este? Por las cosas que hace. ¿Sabes que en la época de Jesús mucha gente preguntaba ¿quién es este? Pensaban que era el hijo de José y María, lo cual era verdad. Pero hasta ahí. Otros decían, es un simple carpintero. Ahí está en la carpintería de su papá. Otros decían, ese es un profeta. Nada más. ¿Quién es este? ¿Sabes que hoy en día de igual manera mucha gente se pregunta realmente quién es Jesús? ¿Quién es Él? ¿Sabes que hay mucha gente que cree incluso en Él, pero no sabe quién es? ¿Cómo poder creer en alguien que uno no sabe quién es? ¿O cómo creer en alguien que solo le dicen a uno que es alguien? Y no tener la responsabilidad y el deseo de buscarlo para saber quién es Él. Hoy el desafío es ese. Escucha lo que dice Lucas capítulo 7, verso 48 y 49 en la versión Dios habla hoy. Luego dijo a la mujer, Jesús está hablando, tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse, ¿quién es este? Que hasta perdona pecados. Déjame contarte la historia rápidamente, porque el propósito es mostrarte quién es verdaderamente Jesús, no quién piensa la gente, quién dice el ser de sí mismo en la palabra, basado a los hechos y a las evidencias de lo que Él realizó en la tierra. Jesús había sido invitado por un hombre llamado Simón a su casa. Había sido impactado este hombre. Había hecho una cena, había invitado a Jesús. Estaban allí religiosos, fariseos, hombres de la ley, hombres que creían conocer la palabra, la Taná, el Antiguo Testamento, mas sus corazones estaban lejos. Era de labios. Ellos no conocían a Dios. Ningún hombre había cumplido la ley de Dios.
Y ellos estaban allí. Cuando de repente, puedes imaginarte en medio de una cena, Jesús estando allí como el anfitrión, como el principal, la mirada sobre él. Cuando de repente entra una mujer. Y esta mujer, al entrar allí, corre inmediatamente, se pone a los pies de Cristo Jesús, empieza a derramar sus lágrimas, empieza a poner un perfume en el cuerpo del Señor, en sus pies, y empieza a enjuagarlos con sus cabellos que eran largos. La gente empezó a hablar, a murmurar dentro de ellos, no a expresar palabra, sino a murmurar dentro de ellos, diciendo, cabildando, si este fuera profeta, supiera quién es esta mujer. Jesús, como es Dios, Él es omnisciente, conoce todo, está en todo, omnipresente. Como Dios, es una de las virtudes y caracteres de Dios. Viene y les dice, Simón, entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. ¿Sabes tú de que todo invitado en la casa que era bien recibido en una casa en Israel tenía que lavársele sus pies en una forma digna? Y el Señor le dice, Simón, no lo hiciste. Entré a tu casa y no me ungiste con aceite. Entré a tu casa y no me diste y no me recibiste con un beso. Pero ¿sabes algo? Esta mujer, al nomás entrar, dice él, no ha dejado de derramar perfume, de poder derramar sus lágrimas ante mí. No ha dejado de besar mis pies. Y le dice, al que se le perdona mucho, mucho ama. Esta mujer había tenido un encuentro con Jesús. Ella venía porque estaba agradecida. Y entonces Jesús iba a expresar unas palabras impresionantes. Dice la Biblia, en el contexto de Lucas 7, de lo que estamos hablando, que esta mujer era pecadora. En otras palabras, la describe como una prostituta. Una prostituta entró y empezó a besar los pies de mi amado Jesucristo. Empezó a derramar perfume, sus lágrimas y a enjuagar sus pies de mi santo Señor. ¿Sabes por qué? Por gratitud. Y le dijo a esta mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Quién perdona pecados sino solo Dios, querido hermano y amigo? Los religiosos que estaban ahí dijeron, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Como diciendo, ¿y este qué se cree si solo Dios perdona pecados? Es lo que hoy quiero mostrar en el nombre de Jesús a través de la palabra, porque hay 3 propósitos nuevamente con esta predicación. Número 1, que tú sepas quién es Jesús. ¿Sabes quién es Jesús? El Dios verdadero. Jesucristo es Dios y se hizo hombre. Déjame leerte Juan capítulo 20, versos del 28 al 29. Expresa. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús había resucitado, querido hermano y amigo. Jesús resucitó, venció a la muerte, porque es Dios. Después se aparece a sus discípulos. Y en esa primera aparición no estaba Tomás con ellos. Tomás se entera que el Señor había llegado y él dice de una manera incrédula, yo no creo, hasta que no lo vea, hasta que no ponga mi mano en el costado donde tiene horadado su costado. Jesús, como es Dios, aunque no estaba allí, lo conoce todo. Y entonces en otra oportunidad, cuando Tomás estaba con los discípulos, Jesús atraviesa las paredes y entra y les dice, pasa a ustedes. Y le dice, Tomás, ¡wow! Señor mío y Dios mío. Hasta allí Tomás reconoce que Jesucristo es Dios, porque lo había visto. Y Jesús le dice, oh Tomás, porque me viste has creído. Bienaventurados los que no me han visto y creyeron. Bendito sea Dios. Ahí estamos nosotros, los que no hemos visto a Jesús, pero creemos en Cristo como Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Es el primer propósito, que tú sepas que Jesús es Dios. Número 2. Oye lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 9 sobre el mismo punto. Cristo es completamente igual a Dios. Tú y yo debemos de comprender, querido amigo, para que tú te acerques a Cristo debes de creer a través de lo que la palabra dice, lo que Jesús dice de sí mismo y lo que Él hizo, que Jesús es Dios. Ahora, el segundo punto, comprender dentro de los propósitos principales
lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Y eso lo expresa Lucas capítulo 9, verso 56, en la Biblia del Jubileo. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Número 1, el propósito es que tú sepas que Cristo es Dios. Número 2, que tú sepas el propósito por el cual vino Cristo, a salvar a las personas. Él vino a salvarnos. ¿Por qué, pastor? Porque somos pecadores. Lo verás en breve. El propósito número 2 es que comprendas que todo ser humano necesita salvación y el único que puede perdonar pecados y el único que puede salvar al hombre es Cristo Jesús, como Dios hecho hombre. Y número 3, comprender que Cristo está buscando a hombres con una característica para salvarlos. Lo dice Hechos capítulo 3, verso 19 en la Nueva Traducción Viviente. Escucha, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. El propósito 3 es que tú y yo comprendamos que Dios está buscando hombres que genuinamente se arrepientan, que sepan que son pecadores, que sepan que son hombres pecadores, para que entonces sus pecados sean borrados, dice la palabra, perdonados por Jesucristo. El único que perdona pecados es Cristo, pero lo que Él necesita, el ingrediente principal, es arrepentimiento de todo ser humano. El Señor expresa en Mateo 9, del 12 al 13, algo importante. Jesús no vino por los que creen que no son pecadores. Jesús vino por los que sabemos que somos pecadores, porque la Biblia lo dice y porque yo veo en mi vida que soy pecador. Por tanto, necesito un redentor, alguien que me salve, alguien que pague un precio por mí. Y no hay nadie en este mundo que lo pueda hacer, solamente Dios, cuando se hizo hombre y vino a la tierra, a la cruz, a llevar mis pecados y a través de la fe, creer que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Oye lo que dice Mateo 9, del 12 al 13, Jesús nuevamente hablando a los religiosos, a los fariseos. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo vino a salvar al hombre, a los que saben que están enfermos espiritualmente, no a los sanos. ¿Sabes que los fariseos se creían personas sanas espiritualmente? ¿Sabes que ellos no creían que tenían necesidad de arrepentirse? Ellos creían que estaban bien con Dios. Ellos se paraban por las sinagogas y decían, yo no soy pecador como este es un adúltero, yo no. Te mostraré lo que Dios dice del ser humano en cuanto a si somos o no pecadores. Todos. Oye lo que dice Romanos capítulo 3, versos del 10 al 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. En el mismo capítulo 3 de Romanos, verso 23, Dios habla hoy, versión. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Querido hermano y amigo, no existe un hombre justo ante Dios. Todos somos pecadores y estamos condenados ante Dios. Estamos lejos. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Todos hemos fallado. Y cuando Jesús dice, no he venido por justos, no es que hayan justos, es porque no hay. Pero Él lo dijo porque los religiosos creían o se creían justos, mas no lo eran. Jesucristo vino por los enfermos. Jesucristo vino a perdonar y a salvar a todos aquellos que entendemos que somos pecadores, que necesitamos arrepentimiento. Jesús dijo que somos los enfermos. Y nosotros los pecadores, cuando creemos por la fe, lo que Cristo es, Dios hecho hombre. Y vino a una cruz a llevar nuestros pecados para transformarnos, perdonarnos, salvarnos, restaurarnos en una relación con el Padre. Entonces, esa fe me hace de poner mi mirada en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso en esta segunda parte, yo quiero compartir contigo una historia, o más bien dos,
si nos da tiempo, de lo que Cristo es ser capaz de hacer como Dios, de lo que Cristo hizo, para que tú comprendas. Óyeme, querido hermano, si tú sigues a Cristo, tienes que creer realmente quién es Él, vivir como Él lo demanda, actuar como Él lo pide. Si genuinamente creemos que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor, y tú, querido amigo, déjame mostrarte a un Dios tan hermoso y bello que se hizo hombre por amor a ti. Porque si tú crees en Él, serás perdonado, serás transformado, serás libre, serás liberto de las cadenas de pecado para ser un hijo de Dios. Quiero que me permitas que hablemos del primer ejemplo. Sí, quiero que vayas a la Biblia, a Mateo capítulo 8, verso del 28 al 34. ¿Estás listo? Mateo capítulo 8, verso del 28 al 34. Y dice la palabra: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquellos hatos de cerdo. Él, Jesús, les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquellos hatos de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¡Qué impresionante! Déjame mostrarte esta historia maravillosa y poder el Espíritu Santo revelarte cómo Cristo es Dios, su poder manifiesto. Jesús iba en una barca y fue a un lugar llamado Gandara. Acabas de leer que Él fue literalmente a liberar a 2 endemoniados. En los otros evangelios paralelos, cuando tú lees Marcos o Lucas, hablan de solo uno. Y es porque resaltan a este hombre que estaba más endemoniado, más feroz que el otro. Pero eran 2. Y algo importante que tú debes de comprender es esto. Jesús quería demostrar su poder. Estos 2 hombres endemoniados, feroces. Cuando tú lees el versículo paralelo a Mateo que estamos leyendo, capítulo 8, es Marcos capítulo 5. Y del 1 al 20, tú puedes leerlo y expresa que estos hombres eran feroces en gran manera, que las cadenas las rompían. Muchas veces las personas de allí, porque temían a estos hombres que eran salvajes, feroces, porque estaban poseídos por demonios, por legión, muchos demonios. Estas personas no tenían absolutamente nada que ver con la sociedad de Gandara. Ellos eran endemoniados y vivían literalmente en un cementerio. Vivían en sepulcros. Estaban lejos de sus familias, totalmente abandonados. Jesús quería mostrar su poder al liberar a los hombres del poder de las tinieblas. Jesús llega a donde los demás no llegan. Jesús va y busca a los hombres más perdidos y peores que existen sobre la faz de la tierra, si tan solo se arrepienten. ¿Sabes? Hoy en día la sociedad está corrompida. Piensa al revés. Cuidado, Iglesia de Cristo, cómo pensamos. Hay veces que la gente expresa tal por cual ya no se arregla, ya no se compone. ¡Qué bárbaro! Y a veces las voces son de aquellos fariseos que señalan con un dedo y 3 le señalan a ellos. Jesús fue a buscar a hombres que literalmente estaban perdidos, poseídos. Te pregunto, ¿había alguien en la época de Jesús, un fariseo, cualquiera? Dime, ¿había alguien del Imperio Romano, César? ¿Había alguien que podía hacer algo por estos hombres? No, porque solo Dios liberta. Solo Dios cambia, solo Dios transforma, solo Dios hace al hombre libre verdaderamente. Jesús
se preocupa por todo ser humano en la tierra. Jesús toma un tiempo para darle valor a cada uno. Y Él fue. Y cuando llegó, se encontró con esos hombres feroces, fieros, poseídos por demonios. ¿Y te das cuenta? Los demonios cómo entraron con Jesús y le dijeron en el verso 29, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Quiero decirte algo, la maldad existe, Satanás existe. Él tiene poder, pero limitado, igual sus demonios. Son solamente criaturas. Pero el omnipotente Cristo Jesús, el Dios verdadero, nadie tiene el poder como Él. Los demonios temblaron cuando vieron al Hijo de Dios frente a ellos. Y les piden permiso. Si nos vas a sacar, dice la legión de demonios, permítenos irnos a ese hato de cerdos. Solo Jesús mencionó, id, y salieron. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios, mis amados. Y todos los hijos de Dios, empezando por los discípulos, y todos los que somos nacidos de nuevo, por el poder del Espíritu Santo podemos hacerlo. Pero esto no es jactancioso de nosotros los hombres o la iglesia del Señor. Ese poder viene solamente del Señor por el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, ningún hombre puede hacerlo. Es solamente Cristo. Y cuando estos demonios salen, Dios les da permiso que vayan a ese hato de cerdos. Muchos, dice la Biblia. Se creen que eran como 2,000 cerdos. Y entonces dice la palabra del Señor que estos cerdos, estos demonios, cuando entraron a los cerdos, dice la palabra que salieron y fueron por un despeñadero, se precipitaron y perecieron todos en el agua. Los dueños de estos hatos de cerdos, al verlo, dice que huyeron y se fueron corriendo a la ciudad a contar lo que había sucedido. Para sorpresa tuya y mía, cuando regresaron, dice la Biblia que cuando vieron a Jesús le dijeron y le rogaron que se fuera de sus contornos. Óyeme bien, la Biblia dice que cuando un hombre, no importa estrato social, no importa su pecado, un hombre se arrepiente, el Señor hace fiesta en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque un hombre se ha arrepentido, un hombre le ha pedido perdón a Dios, un hombre ha creído en la obra majestuosa, bella y de amor única de Cristo Jesús en la cruz del Calvario al derramar su sangre por amor a nosotros los pecadores. Por eso hay fiesta, porque pasa de las tinieblas a la luz, de ser hijo de Satanás a ser hijo de Dios. ¿Qué pasó aquí? Los dueños de estos hatos de cerdos nunca se gozaron. Estos hombres eran avaros. Le importaban más los negocios que 2 personas que habían sido salvas. Ellos no le interesaban a Jesús. No querían nada con Jesús. Toda la ciudad salió juntamente con estos hombres y le vinieron a decir a Jesús, te suplicamos que te vayas. Al dueño del universo le dijeron, ándate por favor. Acabas de deshacer nuestro negocio. 2,000 cerdos murieron por culpa tuya, Jesús. Hoy el mundo está tan loco como antes. Hay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Hoy la gente está necesitada de Dios. Hoy la gente necesita salvación. Pero hoy la gente está más preocupada de un animalito. Amo los animales. Tengo 1 o tengo 3. Pero nunca se comparan con la imagen y semejanza de Dios. Un hombre que de Jesucristo salvó en la cruz con su propia sangre. Mis amados, estos hombres tenían su corazón en el dinero, eran avaros. A estos hombres no les importaba ni Jesús, ni estos hombres que habían sido libres. A Dios le importa. Y le importa mucho que un hombre sea salvo. Querido amigo, tú le importas a Dios, le importas a Cristo. Por eso murió por ti, pero tienes que reconocer que eres pecador. Estos 2 hombres estaban poseídos. Date cuenta que Jesús viene hasta por lo peor. No importa lo que el hombre haya cometido, pero Jesús ama y lo único que anhela es un corazón arrepentido. Mis amados, que Dios tenga misericordia de aquellos que no piensan en su salvación. Que Dios tenga misericordia de aquellos que han recibido una falsa enseñanza, que creen que el reino de los cielos es solo dinero, dinero, dinero.
y no es transformación. Que Dios tenga misericordia de aquellos que creen que es solo irse a sentar a recibir palabra y no se ocupan por su salvación, como dice la palabra. Jesús ama al hombre. Ninguna persona de la comarca de Gandara recibió a Jesús. ¿Y sabes qué hizo Jesús cuando le dijeron, vete? Fue obediente, se fue. En ninguna parte de la palabra del Señor vuelve a hablarse que Jesús regresó a Gandara. Quiero que oigas con atención esto. En el lugar, sea país, sea familia o sea una persona individual que rechaza a Cristo, su obra, que no quiere nada con Él, que no cree que Él es el Hijo de Dios, Dios verdadero, el único que perdona los pecados, Jesús se va, porque el hombre no quiere nada con Él. Ahora, déjame darte el segundo ejemplo, totalmente opuesto, maravilloso. Quiero invitarte, por favor, ahí mismo, en Mateo, que vayas conmigo a capítulo 9 y versos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, es decir, Capernaum. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Cuando tú ves esta historia paralela en Marcos capítulo 2, verso del 1 al 12, hay una historia lindísima. No olvides que Jesús había venido de salvar a estos endemoniados de Gandara. ¿Sabes cómo termina esa historia en Gandara? Uno de los endemoniados le dice, déjame ir contigo, Señor. Porque cuando Jesús cambia el corazón del hombre, nos enamoramos de Él y queremos que su presencia esté con nosotros. Y Jesús le dijo, no, ved a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cuánta misericordia ha tenido de ti. Hoy vamos a presenciar lo mismo con 5 personas con una fe extraordinaria. Sabían que Cristo es Dios y que había venido como hombre para poder salvar y sanar al hombre. Dice la palabra, cuando tú lo lees, Jesús entró a su ciudad, a Capernaum. No lo dice la Biblia, pero se cree que estaba en casa de Pedro. Y cuando él llegó, la gente se enteró. Él tenía más o menos 1 año de no estar en Capernaum. Él andaba por Galilea predicando la palabra. Y entonces, cuando él llegó, la gente lo escuchó que ya había regresado Jesús. ¿Sabes qué pasó? La gente se agolpó, totalmente diferente en Gandara. La gente se agolpó, ya no cabía la gente, estaba full. Y entonces hubieron 4 personas que oyeron que Jesús estaba ya en Capernaum. ¿Sabes quiénes eran esos 4? 4 hombres de Dios, 4 personas que amaban a Cristo, que sabían que Cristo era Dios, que sabían que Cristo podía ayudar. Y estos 4 amaban a un amigo, que este amigo era paralítico. Era un hombre débil, desválido, un hombre lisiado, alguien que no podía valerse por sí mismo. Y cuando oyeron que Jesús estaba ahí, dijeron, es ahora la oportunidad de llevar a nuestro amigo. Me imagino que hablaron con el amigo y le dijeron, Jesús está aquí. Me imagino que él dijo, no les creo, es verdad, sí, vamos con él. Usaron mucha creatividad, mucho amor, mucha pasión por Cristo y por su amigo, por el deseo de que Cristo le ayudara. ¿Sabes qué hicieron? Armaron una cama, una camilla, donde cada uno de los 4 lo tomó de un punto. Subieron a su amigo paralítico. Y la Biblia no dice cuál era la distancia de la casa del amigo paralítico a la casa donde estaba el Señor Jesús. Lo que sí dice es que llegaron.
No sé cuánto les llevó de tiempo, pero ellos tenían una pasión, una fe inquebrantable. Sabían que Jesús podía hacerlo. No dudaron. Sabían que Jesús tenía el poder como Dios para ayudar a su amigo. Y cuando llegan se encuentran con la sorpresa que estaba lleno. ¿Sabes qué hace la fe de un hombre que sabe que Cristo es el único que puede ayudar, cambiar, transformar y libertar y sanar? Hace lo imposible por poner al necesitado ante Jesús. En las casas, en la antigüedad, en Jerusalén, eran casas hechas de piedra, con paja, arcilla, y en la parte de afuera tenían una escalera para subir al techo. El techo era algo sólido. Y entonces estas personas subieron por la escalera. ¿Y sabes qué hicieron? Algo increíble. Por eso sorprendieron a Jesús de una manera increíble. Jesús quedó impactado de la fe, del amor, de la paciencia, de la pasión de estos hombres. Empezaron a cavar un hoyo en el techo. El techo tenía piedras. El techo tenía paja. Pero era sólido porque las personas solían tomar sol por las tardes ahí y poder compartir en algún momento con amigos o la familia en el techo. Y ellos empezaron a cavar un hoyo. ¿Sabes para qué? Para bajar a su amigo con una camilla e irrumpir y no importar lo que Jesús estaba haciendo. Ellos tenían una necesidad. Sabían que Jesús podía hacerlo. Amaban a un amigo y lo pusieron frente a él. Nunca dudaron del poder del Señor. Nunca. ¿Sabes que hoy en día hay millones de enfermos espiritualmente que están paralíticos del alma? ¿Sabes que hay millones de personas que no pueden venir a Cristo? Querido hermano, ¿sabes que hay millones de cristianos como tú que Jesús quiere usar para que tú lleves a Jesús a tu familiar, a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de universidad o de colegio, querido joven o señorita? Jesús quedó impactado. Jesús vio de una manera tan extraordinaria la fe de estos hombres. Ellos no dijeron, tal vez Jesús lo sane, tal vez Jesús lo ayude, tal vez Jesús haga algo. No, ellos estaban totalmente convencidos que Jesús lo haría y estaban persuadidos y decididos a hacerlo, no importando lo que costara. A ellos no les importó el poder irrumpir si Jesús estaba ocupado o no. Y eso fue lo que a Jesús le agradó. La religiosidad es muy protocolaria, pero la pasión por Cristo actúa. Queridos hermanos y amigos, qué maravilloso es ver cuando Jesús tiene compasión de los seres humanos. No se resiste a una fe de personas que sinceramente quieren buscarlo a Él y confían que Él es Dios hecho hombre y que Él murió por nosotros. Cuando un hombre confía total y plenamente en Cristo, Dios obra. Cuando un hombre sabe que Cristo es Dios y que se hizo hombre y que Él vino a la tierra a perdonar sus pecados, Jesús obra en fe. ¿Y sabes qué pasó? Cuando lo pusieron allí, Jesús quedó impactado, dice la palabra, pero también habían ahí fariseos. Y mira lo que Jesús le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién perdona pecados sino solo Dios? Los religiosos en el siguiente verso 3 dice que estaban ahí algunos escribas y dentro de sí, es decir, no hablaban, en sus pensamientos decían, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, nuevamente, ¿ves la deidad de Cristo? ¿Ves que Jesús es Dios? ¿Quién puede conocer los pensamientos de los hombres? Solo Dios. Conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y entonces Jesús no solo habló, sino actuó. Y le dijo, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Porque les dijo a ellos, ¿qué es más fácil decir? Querido hermano y amigo, fácil es decir. Los religiosos dicen. Aquellos que solo se jactan de seguir a Jesús, solo dicen, pero no hacen. Mas Jesús le dijo a este paralítico,
algo maravilloso. Tus pecados te son perdonados. Pero también le dijo, quiero que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda, vete a tu casa. En el acto, el hombre fue sano. ¿Quién es el único que tiene poder para sanar, hermanos? Dios, Cristo Jesús. Y Él lo hizo. Se levantó, se fue a casa y le dijo, miren qué hermosas palabras, permíteme repetirte, ten ánimo, hijo. Así habla Dios a sus hijos. Así habla Dios a aquellos que le amamos. No te preocupes, yo estoy para salvarte, yo estoy para ayudarte, porque al que a mí viene, no le echo fuera. Aunque habían religiosos que cuestionaron su deidad y su poder, Jesús nunca cambió su opinión. Él mostró que era Dios, que Él es Dios y que solo Él perdona pecados, salva y sana y liberta. Oye lo que dice Jeremías 32:27 en traducción lenguaje actual. Jeremías le dice Dios, yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. No hay 2 ni 3 dioses, ni miles. El hombre anda afanando buscando una deidad a quien adorar, pero está equivocado. El único Dios verdadero, Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Santo Espíritu. Así dice la Biblia, y es verdad. Hoy Dios quiere transformar tu vida, querido amigo. Quiere que vengas a Él. Mujer linda, quiere que vengas a Él. Te di ejemplos hermosos. Jesús salvó a una prostituta. Jesús liberó a 2 hombres que estaban endemoniados. Jesús salvó y sanó a un paralítico. De la misma manera somos todos los hombres. Él vino por los enfermos, por los que decimos gritando, te necesito. Hace unos días vino una mujer, me habló y me dice, pastor, ya no aguanto, necesito a Jesús. Recibió a Jesús y fue perdonada y fue transformada. Es hija de Dios y ahora lo busca y lo ama. Haz tú lo mismo, amigo. Cristiano, ¿te das cuenta? Jesús fue a buscar a 2 endemoniados a donde nadie llega. 4 hombres apasionados, llenos de fe, llevaron a su amigo paralítico donde Jesús lo salvó primero y lo sanó después, porque lo primero que Jesús hace es salvar al hombre y después lo sana. No busques a Cristo solo por sanidad física. Ese es temporal. Búscalo por la sanidad espiritual, por el perdón de tus pecados, porque eso te trae transformación eterna para que vivas con Cristo por la eternidad. Y entonces Él podrá sanarte si lo desea. Déjame orar. Cristiano amado, levántate. Sírvele a Dios con pasión y con amor en el nombre de Jesús. Oremos. Repitan conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta hora, por hablarme que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre, que vino a la cruz para llevar mis pecados. Jesucristo, tú viniste a salvar al mundo, pero necesitas encontrar hombres que se arrepientan. Para ti no hay nada imposible, Dios. Hoy me arrepiento, te pido perdón, sálvame, transfórmame, cámbiame. Hazme un hijo tuyo, hazme nacer de nuevo de tu espíritu, te entrego mis pecados, me arrepiento. Y a partir de hoy, soy hijo del Dios Altísimo, soy libre de todo pecado, libre de todo yugo de opresión, libre de toda esclavitud, libre de todo vicio, libre de toda muerte, libre de todo lo que no es de Dios. Y a partir de hoy, tu gozo, tu amor, tu presencia, Espíritu Santo, está en mi ser. Gracias, Dios, dile, en el nombre de Jesús. Cristiano, dile, Señor, te agradezco. Aviva el fuego del don tuyo en mi ser. Avívame, Señor, para servirte, para tener amor por ti, mostrártelo.
al poder servirte. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura. Dile, Señor, en estos tiempos avívame, que hable de ti, que mi vida sea una vida que muestre a Jesús. Señor, que no importa horario, no importa costo, que vaya y ponga delante de ti a mi familiar, a mi amigo, a mi vecino, a mi amigo, para que sea salvo. Y entonces poderme sentir útil en tu reino. En el nombre de Jesús, dile. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Quién es este? Segunda parte. Pido al Espíritu Santo, el único camino al Padre, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que es la verdad y la vida y la resurrección, el único que murió, el único Dios, tiene nombre propio, Cristo Jesús. Ámalo. Amén. Únete a nuestras transmisiones en YouTube. Nos encuentras como Gracia Abundante TV. Tenemos contenido que edificará tu vida. Que solo Él puede hacer. Y entonces nuestros ojos verán lo que para nosotros era imposible. Para Dios fue posible. Cree y verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Cápsulas de gracia. Mujer de gracia. Gracia en oración. Devocional Abundante Vida. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. También síguenos en Facebook como Ministerios Gracia Abundante e Instagram Gracia Abundante Oficial. Iglesia Gracia Abundante. Predicamos salvación.